Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga en este día precioso que Dios nos regala, este domingo, día de resurrección. Nos acordamos de nuestro Señor Jesucristo y lo alabamos a Él. Pero cuando uno recuerda Pascua, vamos a la antigüedad, a la primera Pascua que fue, del pueblo hebreo, de aquel pueblo que estaba bajo la esclavitud de Egipto y que el faraón no dejaba que ellos adoraran a Dios. Así que Dios envió plagas, 10 plagas, por gracia, por amor hacia su pueblo. Y una de ellas la primera fue que el río Nilo se convirtiera en sangre. ¿Qué pasó? El Nilo era el dios de los egipcios. Ellos lo adoraban de una manera muy gráfica. ¿Por qué? Porque tenían muchos beneficios del río. No solamente el agua para los animales, sino para todo lo que era Egipto. Ellos vivían del río Nilo. Entonces, ellos lo adoraban y no adoraban a Dios, el creador de ese río. Así que el agua de su Dios se convirtió en sangre. Un castigo para el pueblo Egipto, pero era una bendición para el pueblo de Dios. Pero no quedó ahí. El rey Faraón siempre endurecía su corazón y no quería obedecer la voz de Dios. Entonces fueron pasando una tras una las plagas. Y en algún momento él decía, bueno, está bien, quita las plagas y yo voy a dejar que adoren. Pero cuando se iban las plagas, otra vez se olvidaba de la palabra que había dado. Pero llega un momento dado, en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Y Moisés va y habla con el faraón y le dice porque justamente iba a haber mucho sufrimiento si él no dejaba ir al pueblo de Dios. Así que vino la plaga de la muerte de los primogénitos. Llegaba de esta manera hacia el pueblo de Egipto. Cada uno de ellos estaba allí en su habitación y quizás pensando que iba a suceder, porque ellos ya habían conocido el poder de Dios. ¿Quién sabe lo que habrían pensado? La angustia de esas madres de este pueblo egipcio, viendo o pensando qué va a pasar. ¿Morirá mi hijo? Es más, no solamente los primogénitos varones en sí, sino también toda clase de animales iban a morir ese día. Así que tenían esa lucha y no hubo una casa donde no sufriera el dolor de la muerte de uno de los primogénitos. Así que hubo una noche de terror, de horror, de miedos, de llanto, de duelo, de tristeza, de angustia, pasando por la necedad de su rey. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo de los egipcios. ¿Qué pasaba con los hebreos, el pueblo de Dios? ¿Cómo estaban ellos? O sea, los mandamientos de Dios eran, todos estén en su casa, todos estén en su casa. Fue la primera Pascua. Maten un cordero sin manchas, un cordero de 1 año, un cordero macho y de 1 año. ¿Qué significaba esto? Estaba, por decir así, ese cordero en la flor de la edad, en la mejor edad del cordero. Y debían matarlo, comerlo. Dice, coman el cordero, pero también con su sangre pinten los dinteles y los postes de sus puertas. Así que el pueblo de Dios que estaba allí, cuando iba a pasar el ángel de la muerte enviado por Dios, cuando vea la sangre en los dinteles y en los postes de la puerta, la muerte, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Por eso es Pascua, quiere decir pasar de largo. No los iba a tocar. Así que pasó de largo la muerte. Habían en ellos en el hogar, estaban preparando justamente la Pascua y estaban siendo librados de la esclavitud del faraón. Así como nosotros también fuimos libertados de la esclavitud, de las tinieblas, de la esclavitud de Satanás para estar con Jesucristo. Pero ellos estaban siendo librados de la esclavitud y no solamente de eso, sino que también de la muerte. Dios tenía gran misericordia de ellos. ¿Qué estarían haciendo esa noche los hebreos, no? ¿Cómo estarían esperando?
Ellos tuvieron fe y mataron el cordero. Tuvieron fe y pintaron los dinteles como fue el mandato de Dios. Pero ahora estaban en la casa. Y Dios había dicho, preparen las valijas porque enseguida van a salir. Así que yo no sé cómo habrá sido esos padres de familia con sus hijos. Mamá, ¿qué estamos haciendo? Papá, ¿para qué es esto? Es un mensaje de Dios para nosotros y debíamos preparar las valijas para el viaje. Así que quizás con ansiedad, esperando que llegue esa noche, quizás con esperanza, con alegría, estaban allí esperando para salir de Egipto. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, salió de Egipto. Dice la palabra de Dios que cuando sucedió que murieron los primogénitos, enseguida el faraón mandó a llamarlo y dijo, quiero que vengas a mi presencia. Y le dijo, váyanse, por favor. Le rogaba que se fueran y que se fueran rápido. Por eso Dios ya sabía el plan y estaba anticipándose, diciendo, preparen las valijas para el viaje. Así que el pueblo de Israel empezó a caminar. El pueblo egipcio lo dejó ir, el faraón lo dejó ir y se fueron. Fue la primera Pascua. Y dice que tenían que hacer esto memoria siempre. Y cuando sus hijos le preguntaban, ¿de qué es esto? ¿De qué se trata, papá? Esto que estamos haciendo en las Pascuas, ustedes le van a contar cómo Dios en su gracia y misericordia los libró de la esclavitud. Así estaba el pueblo de Dios. ¿Y nosotros? Nosotros como iglesia de Jesucristo también hacemos memoria, pero hacemos una memoria distinta a lo que hacía el pueblo de Israel. Nosotros, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7b, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él fue el sacrificio, Él fue el cordero inmolado por tu vida y por la mía. Así que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios sin defecto, pero sin manchas, puro, manso, humilde de corazón. Es el siervo sufriente. Él es el Señor. Él dio su vida por todos nosotros, por cada persona, para que tú seas limpiado de tus pecados como yo. Para que nosotros también estemos preparados, haciendo memoria de Jesucristo. Porque Él pagó las culpas nuestras. De Él se burlaron, a Él lo maltrataron. Si estuvimos leyendo estos días, vemos cómo fue Jesucristo paso a paso en el Getsemaní, sufriendo, orando, diciendo, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. En la cruz del Calvario, con burlas, allí muriendo por ti y por mí. Pero también en la cruz, cuando muere, después va al sepulcro y al tercer día resucita, que vendría a ser hoy. Esta es la resurrección de Jesucristo. La resurrección, su resurrección es nuestra resurrección, su triunfo, nuestro triunfo, su victoria, tu victoria. Entonces, cada uno de nosotros hoy hacemos memoria de Jesucristo. Hacemos memoria de lo que Él hizo por vos y por mí. No nos podemos olvidar. El pueblo de Israel, año tras año, tras años, tras años, fue tomando la Pascua, recordando la salida de la esclavitud de Egipto. Y nosotros, como iglesia, también recordamos la salida de la esclavitud del diablo. Salimos de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. De aquel cordero sin mancha, de aquel que Juan el Bautista cuando los vio dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ese hacemos memoria, del que perdonó todas tus iniquidades, tus pecados, mis pecados. ¿Cómo no vamos a hacer memoria, hermanos? ¿Cómo no vamos a recordar en el día de hoy la resurrección, el triunfo? Él venció la muerte con la muerte. Entonces nosotros también somos victoriosos. Hoy tenemos, si quieren, una plaga. Sí,
el coronavirus, pero fue vencido por Cristo. No hay muerte para sus hijos, hay resurrección para sus hijos. Hay esta muerte primera de nuestro cuerpo por cualquier enfermedad que sea, pero hay una victoria hermosa en Jesucristo y nosotros tenemos que hacer memoria, tener la paz en nuestros corazones, porque Cristo murió por ti. Él es nuestra Pascua y de Él hacemos memoria en esta hora. Por eso vamos a orar. Vamos a orar. Ahora dentro de un ratito todos vamos a estar tomando la cena en nuestro hogar. Vos con tu esposa, con tus hijos, cada uno de ustedes. Y ustedes harán una oración juntos. Orarán, tomarán el pan, comerán, que es el símbolo del cuerpo entregado por ustedes. Tomarán el vino, el jugo, el agua. Lo que simboliza lo importante es lo que Jesús hizo, su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, yo voy a tener una oración ahora, pero después ustedes van a tener una oración en su casa. Y van a orar, y van a tomar la cena, y van a hacer memoria. Y vamos a estar un tiempito así, y después vamos a estar agradeciendo, alabando al Señor, como lo hacemos siempre. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos darte las gracias a ti, porque en esta hora, oh Padre amado, podemos hacer memoria de tu Hijo Jesús. Él es nuestra Pascua. Él fue sacrificado por nosotros. Es el Cordero tuyo, Señor, oh Padre Santo, el que enviaste por la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos. En esta hora tomamos el pan, bendiciéndote, agradeciéndote que es tu cuerpo, Jesús, entregado por nosotros. El vino que es tu sangre, lo que simboliza, que ha limpiado, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, y que sigue purificando nuestras vidas. Por eso te alabamos y agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén.